Farid Dieck acaba de demostrar que tener el conocimiento no garantiza tener las herramientas emocionales. ¿Qué pasa cuando tu vida contradice tus enseñanzas? Esto no solo le pasa a él, nos puede pasar a todos. ¿Qué sucede cuando el mensajero no sigue su propio mensaje? Farid Dieck, conocido por sus consejos sobre amor propio, se encuentra en medio de una polémica que cuestiona su coherencia. Pero antes quiero que veas este video y escribas tu opinión en los comentarios. Por culpa de Farid Dieck, le tenemos que dar la razón al Temach. Después de escuchar lo que Farid Dieck hizo para estar con Jessica Fernández, la gente llegó a la conclusión que hay que mandar a Farid Dieck con el Temach para ver si así aprende. Esta frase se ha hecho muy viral en las redes sociales y no es la única. Mucha gente está diciendo que es triste lo que está pasando con Farid Dieck y Jessica Fernández y que por culpa de eso le tiene que dar la razón al Temach. Pero ¿qué está ocurriendo? Incluso el Temach habló de esto, pero sin revelar los nombres abiertamente. El Temach dijo lo siguiente, y cito: "No voy a decir nombres porque no quiero generar controversias. Pero esa semana vi muchos podcasts en donde la lógica es la morra diciéndole a su vato: tú me rogaste un chingo y por eso ando contigo". Ahora bien, el Temach dice que es triste que ellos sean el ejemplo de una relación saludable. Y no solo ello. ¿Cómo puedes dar consejos de amor si tienes relaciones desastrosas? ¿O hablar de éxito si tus decisiones personales dicen lo contrario? Hoy, el caso de Farid Dieck nos obliga a cuestionar: ¿tenemos la autoridad moral para hablar? Farid Dieck, psicólogo y creador de contenido con más de 60 millones de seguidores, ha sido una voz influyente en temas de desarrollo personal. Sin embargo, recientes declaraciones sobre su relación con Jessica Fernández han generado controversia. En un podcast, Farid reveló que Jessica inicialmente no mostraba interés en él, pero su actitud cambió después de que él ganara notoriedad en redes sociales. Esta confesión ha llevado a cuestionamientos sobre si Jessica lo aceptó por su fama y éxito económico. Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios señalaron la aparente contradicción entre los consejos de Farid sobre amor propio y su experiencia personal. Me rogaste mucho, que terminé volviendo contigo. Me impresiona que haya volvido contigo. Esto le dijo su novia a Farid Dieck. Lo había rechazado varias veces. Él lo intentó todo. Incluso armó un video solo para besarla actuando juntos. Y aún así ella decía que no. Fíjate que quiero grabar un video sobre el amor, pero necesito una actriz, alguien que salga como mi pareja. Solamente que nos tendríamos que besar. Y yo, ok, gracias, pero no gracias. Pero él no se rendía. Por ejemplo, a veces la sentía como segura y de repente de un momento a otro, o sea, de 1 a 0, la sentía que no estaba interesada. Y solo cuando Farid se volvió una estrella en internet, y esta vez dijo que sí. Me impresiona que haya volvido contigo. Farid recuerda esto. Tenemos el amor que queremos merecer. Y a veces así pasa. Este caso pone en evidencia la importancia de la autoridad moral. Como creadores de contenido, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores que promovemos. No se trata de ser perfectos, sino de ser coherentes. Homero, por favor explícanos en este caso, ¿qué es lo que estuvo mal? Como primer punto, acciones, dependencia y contradicción. Es decir, contradicción entre discurso y acciones. Farid promueve el amor propio, pero su confesión sugiere una dependencia emocional que contradice su mensaje. Como segundo punto, el no tener transparencia, no aceptar críticas y evadir críticas y comentarios genera falta de transparencia, y no abordar públicamente las críticas puede percibirse como evasión. Como tercer punto, credibilidad, incoherencia y la falta de confianza. Todo este tema genera incredibilidad y las acciones personales incoherentes pueden erosionar la confianza de la audiencia. Homero, por favor explícanos ahora qué es lo que estuvo bien. Como primer punto, mostrar honestidad, mostrarse vulnerable y mostrar su lado humano al compartir su experiencia. Al revelar detalles personales, Farid muestra vulnerabilidad, lo que puede humanizarlo ante su audiencia. Como segundo punto, generar viralidad, promover conversaciones e incrementar su autoridad moral, es decir, generación de debate. La situación ha abierto conversaciones sobre la coherencia y la autoridad moral en los líderes de opinión. Este caso nos recuerda que la coherencia entre lo que decimos y hacemos es fundamental, especialmente para quienes tienen influencia sobre otros.
Tener el conocimiento no siempre significa tener las herramientas. Farid Dieck es un hombre inteligente, leído, con millones de seguidores y una voz poderosa en temas de desarrollo personal. Y sin embargo cayó en algo que nos puede pasar a todos: no aplicar lo que predica. ¿Y sabes qué? Eso no lo hace menos humano. Pero sí nos lanza una pregunta incómoda que como creadores, emprendedores y profesionales debemos enfrentar. ¿Tenemos la autoridad moral para guiar a otros si no estamos dispuestos a guiarnos a nosotros mismos? No se trata de ser perfectos, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de coherencia, de luchar todos los días por vivir según lo que enseñamos, porque cuando compartes consejos y reflexiones, no solo estás dando palabras, estás entregando una parte de tu vida como ejemplo. ¿Cómo voy a darte consejos financieros si mis finanzas son un caos? ¿Cómo voy a hablarte de relaciones sanas si las mías están llenas de dependencia emocional y estoy vacío de amor? Eso no es motivación, es hipocresía. Y ojo, esto no es para señalar a Farid, esto es para recordarnos a nosotros mismos que ser un líder, ser un guía, ser un creador es un compromiso con la verdad, con el crecimiento personal y con la humildad de decir: yo también estoy aprendiendo. Hoy más que nunca necesitamos creadores con autoridad moral, personas que vivan lo que predican, que sean ejemplo, no solo contenido viral, porque el verdadero liderazgo no está en los likes, está en la coherencia. Así que si tienes una voz, si tienes una audiencia, si alguien te escucha, antes de hablar, vive tu mensaje. Antes de enseñar, practica tu lección. Y antes de querer guiar a otros, sé tu propio líder. Te voy a decir algo desde el corazón. Para yo poder pararme frente a ti, para dar una conferencia, para cruzar países compartiendo ideas, para tener la responsabilidad de que alguien me escuche y diga: quiero aprender de ti, tuve que ganármelo. Porque mis padres, mis líderes, mi familia me enseñaron algo fundamental: que las cosas no se regalan, se trabajan, se construyen, se luchan. Por eso, mientras otros solo graban videos, yo estudio, me certifico, tomo cursos todos los meses con mi equipo, no para verme bien, sino para ser mejor, porque no quiero ser un vendehumo más, quiero ser una guía real para quienes confían en mí. Si tú algún día tomas una mentoría conmigo, asistes a un curso o confías en mi método, te aseguro que vas a recibir algo sólido, validado, certificado por organismos oficiales como Conocer, CEP, STPS y estándares internacionales. Porque no se trata solo de enseñar, se trata de transformar. Así que la pregunta con la que quiero dejarte hoy es esta: ¿qué estás haciendo tú para construir tu autoridad moral? Porque todos tenemos una voz, pero solo aquellos que la respaldan con acción, estudio y coherencia tienen algo que vale mucho más: credibilidad. Recuerda, no basta con saber, hay que vivir lo que enseñamos. La verdadera autoridad moral no se impone, se gana con coherencia, esfuerzo y verdad. Si vas a inspirar a otros, empieza por transformarte tú. Nos vemos en el camino, trabajando, creciendo y liderando con el ejemplo. ¿Te gustaría convertirte en tu versión 2.0? Visita homeroiglesias.com. ¿Quieres más consejos sobre negocios y emprendimiento? Entonces sígueme en todas mis redes sociales como @homeroiglesias. Conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. ¡Hasta la próxima! No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como @Homero Iglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.